Cuentas la epidemia de muertes por fallos cardíacos, envenenamientos, suicidios que Putin ha ido dejando por un lado. Por otro lado, Putin llegó al poder utilizando el miedo, ganó las elecciones aprovechando el bombardeo de viviendas civiles y acusando a los terroristas chechenos. Todos recordamos también el secuestro del teatro de Moscú, donde allí murió todo el mundo, los atracantes y los secuestradores, como 130 personas. También achacado a los chechenos. ¿Y Putin tuvo algo que ver en todas estas muertes? Bueno, lo que no encontrará nadie es un documento firmado por él asumiendo la responsabilidad de todas estas cosas. Y de hecho se han abierto investigaciones judiciales en Rusia sobre este tipo de acontecimientos, de hechos terribles, que todas acabaron con la condena a determinadas personas acusadas, en buena medida chechenos de aquella época. Estamos recordando 1999, el año 2000, en plenas guerras de Chechenia, y fueron acusados y condenados. Ahora bien, ha habido varias investigaciones realizadas por ciudadanos rusos, algunos con muy buena información porque habían sido miembros del espionaje ruso, que acababan llegando a la conclusión de que alguna responsabilidad por parte de esos servicios de inteligencia rusos había. Y morían. Y morían. Les daban matariles, algunos ¿no? han muerto. Todos los que acusaron de estar detrás de las bombas de 1999... todos murieron. Varios de ellos han muerto, ciertamente, algunos periodistas, otros eran políticos y otros eran antiguos espías. Por ejemplo, Alexander Litvinenko, que murió en 2006 en Londres después de haber marchado de Rusia. Esto lo recordamos todos tengo las fotografías de Litvinenko, porque claro, Litvinenko... Bueno, explica mejor quién es Litvinenko y así llegaremos al polonio. Él era un agente del KGB, igual que lo había sido Vladimir Putin. Él lo fue en los años 80 y 90 y en un momento determinado él decide que aquello que está pasando y aquellas cosas que le ordenan hacer no le gustan. Ignoramos si algunas de las que no le gustaban las hizo o no, pero desde luego llega un momento en que decide que no le gusta hacerlo. Y hace responsable de ello al poder político encarnado por Vladimir Putin. A partir de ese momento, él entra en desgracia y se le considera un traidor, de manera que en cuanto puede se marcha del país y huye a través de varios vericuetos, acaba en Londres. Intentó que la cogieran en Estados Unidos, pero finalmente la cogen en el Reino Unido. Y es allí donde él mantiene todavía contactos con algunos otros exiliados rusos en el Reino Unido y también con algunos antiguos agentes que habían sido compañeros suyos. Y son dos de esos antiguos agentes, compañeros suyos, los que finalmente le envenenan en el Reino Unido, según una investigación oficial del propio gobierno británico. Entraron, creo que le dejó un poquito de té, ¿no? Sí, hubo tres intentos en realidad. Hubo tres intentos de matarlo a Litvinenko. El primer intento fracasó porque efectivamente le echaron el veneno en una taza como esta y no consiguieron que tomara ni un sorbo. Unas semanas después lo vuelven a intentar y sí tomó algún sorbo, pero fue muy poco, de manera que no tuvo el efecto que ellos esperaban. Y finalmente, un poco después, unas pocas semanas después, en un hotel en el que quedan en Londres, ya finalmente sí que toma algo más y a los par de días empieza a enfermar, se mantuvo muy enfermo durante varios días, le dio tiempo a declarar todo lo que él decía saber sobre lo que había pasado y a permitir que se iniciara la investigación por parte de las autoridades británicas, que esa investigación duró algún tiempo, años incluso, y finalmente Theresa May, que hoy es la primera ministra, entonces era ministra del Interior, fue la que ante el Parlamento británico acusó de este crimen a la autoridad rusa encarnada de Vladimir Putin. Vamos por partes. Esa fotografía que está saliendo es Litvinenko entrando en el hotel. Y ahora vais a ver cómo quedó unos días después de que le envenenasen. Y claro, después de que se diga que al menos Putin ha autorizado Esa fue la acusación formal de los británicos. Vale. ¿Por qué a Putin no le pasa nunca nada? Bueno, pues ¿Porque te mata él o qué? Es un hombre muy poderoso. Y él es heredero de la tradición del espionaje soviético. Él fue miembro del KGB, estamos hablando de la Unión Soviética, en los años 80. Él se crió en esa cultura. De hecho, él fue el que tomó la iniciativa de ser espía para la Unión Soviética. Estuvo destinado en la Alemania Oriental y él vivió allí en la Alemania Oriental el final de los regímenes comunistas del Este. De hecho, él vivió allí la caída del muro de Berlín. Y aquello le impactó mucho, por cómo él vio cómo se debilitaba su país. Y él ha tenido siempre esa firme intención de que Rusia vuelva a ser tan potente, tan superpotencia como lo había sido en la época soviética. Y aplicando las técnicas propias del espionaje ruso que viene de la era soviética y que normalmente los traidores acaban muy mal.